bueno, voy a explicar de manera un poco más rápida esta vez. Vamos a ver el procedimiento, qué es lo que necesito que hagan para el informe y eso, ¿ok? Y más tarde estamos en las oscilaturas, ¿ya? Así que vamos a empezar una vez. ¿Lo van a grabar el laboratorio, sí? No sé ustedes saben que yo no grabo laboratorio como tal. Bueno, en realidad no grabo nada porque mi PC no me lo da, pero tienen todo el permiso para grabar si quieren. Así que si alguien quiere grabar, puede hacerlo sin problema. ¿Ya tomó lista OXI? A las y 35 tomo la lista. Escriban sus nombres de una vez. Ok, empezamos, ¿sí? Por favor, ¿qué pedo? Hay gente que puede ver o sea, están viendo mi pantalla, pero se ve igual. No sabía eso. Ok, no importa. Presenta. Bueno, hoy día nos toca el laboratorio 4, ok. El laboratorio trata acerca de capacitores de placas paralelas. Que ustedes son el único grupo que está bien adelantado y que ya han visto y ya tuvieron su examen de capacitores y todo, pero bueno, el laboratorio estaba programado para que sea este, así que no. De todas formas, hay trabajo que hacer, ¿ok? Objetivo: entender qué es un capacitor, y cómo medir la capacitancia del mismo. Y número 2, comprobar que los cálculos de la fórmula son congruentes con las mediciones experimentales. Bien, estos serían los dos objetivos del día de hoy. Primeramente voy a hablar del capacitor. Okay. Creo que en realidad nunca he hablado acerca de él como tal, simplemente habrán aprendido a cómo aplicar las fórmulas y capacitores en serie paralela, etc. ¿Qué es un capacitor? De manera un poco general, no es más que, para empezar, es un dispositivo pasivo, es decir, no genera energía, ¿ok? La palabra correcta es genera. Creo que les había dicho que los componentes pasivos... No joden, porque igual hay que entrar a aprenderte. Hay que tener el micrófono de Juan Luis Vargas Chambi, por favor. Gracias. ¿Por qué es un elemento pasivo? Los elementos pasivos son aquellos que no son capaces de generar energía, ¿ok? Sino que la consumen. En el caso del capacitor es un poco especial porque si bien no genera energía como tal, sí es capaz de entregar energía. ¿Por qué? Es un componente pasivo que es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. Si vemos aquí en la imagen de la derecha, tenemos que al aplicarle una diferencia de potencial, ¿no?, entre sus placas, positivo y negativo, el lado positivo se van a acumular cargas positivas y el lado negativo se van a acumular cargas negativas. ¿Qué sucede cuando tenemos placas positivas, partículas positivas y partículas negativas de esta manera? Que se genera un campo eléctrico, ¿ok? Lo ven la flecha aquí, se genera un campo eléctrico en esa dirección y ese campo eléctrico es energía que queda almacenada dentro del capacitor. Mientras el capacitor esté conectado a una fuente, ¿no?, de voltaje, a un generador, ¿no?, de corriente, lo que sea, el capacitor se va a cargar siempre al mismo nivel de voltaje que tiene la fuente. Si mi fuente es de 3 voltios, mi capacitor se carga a 3 voltios. Si mi fuente es de 5 voltios, mi capacitor se carga a 5 voltios. Si es de 20 voltios, mi capacitor se carga a 20 voltios. Ojo, ¿no? Si se fijan aquí en la imagen, si bien, digamos, teóricamente sucede eso, lo que acabo de explicar, que se carga al nivel de voltaje de la fuente, el capacitor real es un elemento físico que tiene limitaciones físicas. En el caso, por ejemplo, de los electrolíticos que ven aquí, les muestra la capacidad que es capaz de... Ahorita vamos a ver lo que es la capacitancia, ¿no?, que está medida en faradios, y un nivel máximo de voltaje, ¿no?, en este caso 35 voltios, como pueden ver aquí en la imagen. Es decir, si yo le ingreso más de ese voltaje, lo voy a destruir el capacitor. No sé si alguna vez lo han visto, es bastante divertido cuando uno quema uno, porque se abre arriba y empieza a salir humo, y según yo huele a palomitas de maíz, no sé, tipo, quizás yo estoy mal. Pero bueno, eso sucede, ¿no?, cuando excedemos los límites que nos indica el capacitor. Estos son los electrolíticos, ¿ok? No vamos a ver electrolíticos, estamos viendo los de placas paralelas, bueno, que igual pueden ser electrolíticos. Los electrolíticos tienen la particularidad de que tienen una polaridad, ¿ok? La polaridad lo indica esta patilla de aquí, esta franja ploma,
indica la polaridad, ¿ok? Ese es el negativo, es decir, si yo lo conecto a una fuente DC, que tiene que conectarse sí o sí a una fuente de corriente continua, el negativo iría aquí a la derecha, ¿no? De otra manera, pues lo voy a destruir. Después están los cerámicos también, para hablar un poco de capacitores. Estos soportan mayores niveles de tensión. Aquí pueden ver que soporta hasta 500 voltios estas pedacitas, les llaman lentejuelas igual en las electrónicas, o bueno, capacitores cerámicos es su nombre correcto. Y tenemos otros, ¿no? Para otros usos y de mayor tamaño. Usualmente a más grande el capacitor y más robusto, más voltaje aguanta, ¿ok? Y esto sería el capacitor. Una amplia manera, es un dispositivo pasivo que es capaz de almacenar energía en forma de campo eléctrico. ¿Cómo la entrega después? Si yo elimino la fuente, el capacitor va a mantener esa carga, ¿ok? Luego, si yo en vez de una fuente le conecto, por ejemplo, una resistencia, el capacitor va a entregar ese voltaje hacia la resistencia. Obviamente que no es como la fuente que puede estar generando energía constantemente, porque no genera, sino que esa carga que tenía almacenada la va a entregar a la resistencia. Hay una fórmula que me indica cuánto tiempo va a tardar el capacitor en descargarse, y entonces, pero la entrega la energía, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que se tiene que entender, entrega esa energía, ¿no? Luego la va a perder, y si quiero volver a cargar el capacitor, tengo que volverlo a conectar a una fuente, dejar que se cargue, que no tarda mucho tiempo tampoco, la mayoría de los capacitores en cuestión de milisegundos están cargados. Y así el proceso, ¿no? Es diferente lo que es un capacitor o condensador, que también se le llaman, ¿no? El nombre más correcto es capacitor, ¿ok? Y es diferente de la capacitancia. La capacitancia es ese valor asociado a los capacitores, ¿ok? Ahorita me acabo de dar cuenta, voy a tomar la lista en un momento. Desde César Gil hasta 11:35. Qué bueno que me da la hora, MIT, ¿eh? Si no, podrían engañarme. Ya está, hasta Román Ramos Alex Oliver. Disculpa auxiliar, el chat tomó lista porque para los que nos rechazó no escribo nada. Pero ya entraron, ¿no? ¿Hace cuánto que ya entraron? Hace ratito entramos, pero no nos dijo que tomó lista. Pero saben que tomo lista hasta las 11:35. ¿Ya escribí el nombre? ¿Igual? Yo estaba apuntado, pero usted me rechazó. Ya, miren, para que no haya quejas, por ahorita, hasta el último que ahorita acabo de hablar, que dice, sí, yo entré tarde, hasta ahí también lo voy a tomar en cuenta ya. Pero siempre saben que yo tomo lista a las 11:35, ¿ok? O hasta las 11:35 tomo en cuenta. El chat me indica a qué hora llegan sus mensajes. Yo, aunque me pase de la hora, igual la lista la tomo, por ejemplo, hasta las 11:34, porque el otro mensaje fue a las 37. Tomen en cuenta eso, ¿ya? No hay necesidad que yo les diga, escriban su nombre, ¿no? Bueno, ya lo tomé en cuenta hasta el último. Hasta Paul Valdés, ya, hasta ahí ya nada más. Ok, seguimos. Entonces, la capacitancia es ese valor asociado que tiene el capacitor, que me indica qué cantidad de energía es capaz de almacenar, ¿ok? Sus unidades, como están viendo ahí, son carga sobre voltaje. Es decir, a ver, C es capacitancia, Q es la carga eléctrica almacenada, que se mide en coulombs, ¿ok? Que es la unidad de carga, y V es la diferencia de potencial, que se mide en voltios, ¿ok? Entonces, las unidades de la capacitancia serían coulomb sobre voltios, solamente que tiene asociado una unidad propia que es compuesta, ¿no? Porque está compuesta de esas otras dos unidades que acabo de mencionar, que ya la conocemos, que es el faradio. Estrictamente, pero ¿qué es un faradio? Un faradio sería, digamos, es una constante que me indica qué cantidad de energía tengo que tener yo para conseguir un coulombio de carga aplicando un voltio de voltaje, ¿no? Aunque suena repetitivo, pero esas son las unidades. El faradio entonces es un número que, digamos, puede ser cualquier número que yo necesito para conseguir una carga de un coulombio aplicando un voltaje de 1 voltio, ¿okay? De ahí sale el coulombio, ¿okay? Y puede ser distinto para cada capacitor, ¿no?
De ahí sale esa es la capacitancia, esa es la unidad, ¿ya? No confundir con capacitor. Capacitor y capacitancia son dos conceptos distintos que están asociados, ¿no? Capacitor es el objeto físico y capacitancia es la medida. Es que eso quede claro. Luego, como tercer concepto, tendríamos lo que es un capacitor de placas paralelas, que es lo que vamos a estudiar. El capacitor de placas paralelas es quizás el más sencillo en su construcción, ya que solamente precisa de dos placas conductoras, ok, pueden ser de cualquier material. Tengo entendido, si no me equivoco yo, que usualmente es una aleación de aluminio con otro material, ¿no? Puede ser níquel, puede ser, bueno, otro, ¿no? Cualquier otro material conductor, pero usualmente creo que son de aluminio, sí o sí, como elemento principal. Tiene una área asociada, ¿no? Estas dos placas, las dos áreas son las mismas, tiene una distancia de separación, que es la letra D minúscula, y el dieléctrico, que puede ser el aire, ¿no? O puede ser cualquier otro material. Como dato, al inicio el dieléctrico más común que se usaba era tela remojada en aceite. ¿Okay? Ese era el dieléctrico que se solía usar. Se suele usar todavía en algunas bobinas, en algunos embobinados. No creo que vayamos a ir al laboratorio con ustedes porque todo es virtual, pero bueno, es una lástima porque ahí podría haberles mostrado de lo que hablo, ¿no? Pero normalmente es el aire. No, normalmente no, mentira. Normalmente es la mica. La mica es un material que es el que normalmente se usa para este tipo de capacitores. En la experiencia de ahora no vamos a tomar en cuenta aislantes, vamos a asumir que el aislante es el aire para poder usar la epsilon sub 0, que es la permitividad en el espacio libre, que es la misma en el vacío que en el aire, ¿okay? Prácticamente es la misma en el vacío que en el aire. Para reducir cálculos, ¿no? Porque la idea principal es que se entienda cómo funciona este capacitor y sus propiedades. ¿Okay? Lo que quería era esto. Les había dicho que la capacitancia había una forma de medirla por medio de sus capacidades eléctricas, ¿no? De la carga que puede almacenar y el voltaje que se le está aplicando. Sin embargo, hablando del capacitor de placas paralelas, hay otra manera de calcular la capacitancia que no depende de sus propiedades eléctricas, sino de sus propiedades físicas. ¿Okay? Como pueden ver en la segunda fórmula de la derecha, tengo epsilon sub 0 multiplicado A sobre D, donde A es la área de las placas y D es la distancia de separación, y epsilon sub 0 es una constante, ¿okay? Que me representa el aislante. ¿Okay? Epsilon sub 0, como dije, es la permitividad del vacío o del espacio libre. Es una constante universal, ok, que si no tengo un aislante físico entre medio, puedo usar ¿no? Que es lo que vamos a hacer para simplificar cálculos. Si estuviera usando otro aislante de otro tipo, tendría que usar otro epsilon, que ya no sería epsilon sub 0, porque el sub 0 me indica que estoy frente a la permitividad del espacio libre o del vacío, sino que sería un epsilon o un epsilon sub r, que a veces le llaman que es permitividad relativa. Que ya sería otro cálculo, un cálculo añadido, que creo que lo hicieron para capacitores. Ya no me voy a detener en esa parte por ahora, pero para que se ubiquen, ¿no? Esto sería la teoría, ¿ok? De esos tres temas de teoría sería lo que tienen que tener en su marco teórico. Tienen que tener escrito, ¿no? A ver, en algunos laboratorios solamente pusieron la imagen, ¿no? Como si fuera eso marco teórico. Tienen que tener ¿cómo es esto? Teoría, ¿no? De qué es capacitor, qué es capacitancia y qué es un capacitor de placas paralelas, ¿no? Eso tienen que hacer ustedes en marco teórico. Y ahora el procedimiento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de un simulador electrónico que nos permite hacer variar los valores de la fórmula para comprobar la velocidad de la misma. Vamos a hacer variar área y vamos a hacer variar distancia para ver el comportamiento del capacitor y comprobar con la fórmula. Vamos a establecer primero como valor fijo el área, es decir, vamos a dejar un área fija y vamos a hacer variar la distancia de separación y después viceversa. Vamos a establecer una distancia de separación fija y vamos a hacer variar el área. ¿Para qué? Este simulador van a ver que, bueno, creo que es más una cuestión de la precisión de mi mouse, que no logro llegar al valor exacto de, por ejemplo, de 300 milímetros cuadrados o 100 milímetros cuadrados o cosas así. Eso está bien porque me serviría para representar un capacitor físico, ¿no? En el que las medidas no son exactas, nada en el mundo real es exacto, ¿no?
Entonces, me sirve bien para representar esa situación. Yo voy a usar el simulador como datos experimentales, ¿no? Y luego voy a aplicar la fórmula, esta de aquí, con los datos teóricos precisos, digamos, y voy a comparar si se cumple, ¿no? En teoría tienen que ser iguales los datos experimentales con los datos teóricos, ¿no? Vamos a colocar los datos en una tabla para comparar justamente, ¿bien? Entonces voy a ingresar al simulador, que les voy a dejar en el Classroom el link para que ingresen directamente al simulador. Van a llegar aquí, ¿no? Lo que tienen que hacer es darle play aquí y lean aquí, Run ChirpJ Browser Compatible, porque esto es para descargarlo como tal y no hay necesidad. Le dan ahí. Bueno, espera un momento, ¿no? Justo cuando quiero irme, esto se tarda. Ok, tenemos esto, ok. Si entran al FET Simulation como tal, sin entrar aquí al link, que este es más directo, que les lleva directamente aquí, digamos, valga la redundancia. Esta página tiene varios de estos simuladores para diferentes situaciones. Tiene fuentes, tiene motores, tiene capacitores, tiene resistencias, tiene bobinas, tiene muchas cosas, ¿ok? Y no solamente de física, también cosas de mecánica como péndulos. Yo lo revisé y es bastante amplio. Si quieren jugar un poco y tanto pueden ingresar, ¿no? Y aprender un poco, ¿no? Ahorita lo que nos interesa es el tema de capacitores. Aquí podría yo hacerlo con dieléctrico, como les dije, incluir un dieléctrico con un cierto valor, pero como no vamos a hacerlo con dieléctrico, vamos a usar el epsilon sub 0, ¿no? Lo vamos a dejar ahí afuera. Aquí me permitiría colocar 3 en paralelo, 2 en serie, 1 en paralelo, 2 en paralelo, 1 en serie, etc. Eso si quieren jugar un poco. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener lista una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo pueden hacerla en Excel, pueden hacerla a mano, si hacen sus laboratorios a mano, como sea. La cosa es que quiero ver una hoja de cálculo de este tipo. ¿Okay? El número de experimentos, 3 para cada tabla. Si quieren hacer más, no sé, con 3 me basta a mí. Primero dijimos, aquí voy a colocar una distancia de separación constante y voy a variar el área. Significa que la distancia de separación en milímetros, cuidado con esto, va a ser de 5 en todos los casos. Yo voy a hacer variar esto de aquí. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Lo dejo en 5 milímetros la separación y bueno, ahí puedo sacar una vez 100, ¿no? Coloco aquí en medida que me muestre la capacitancia y ahí tengo que con estas medidas la capacitancia es de 0.18 por 10 a la menos 12 faradios. Bueno, es decir, yo colocaría aquí, como ya establecí que eso está en pico y aquí 10 a la menos 12 es pico, puedo colocar simplemente 0.18. Ese es mi cálculo experimental que estoy haciendo con el simulador. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Ustedes tienen que variar cada uno de estos valores como se indica en la tabla, ¿no? Aquí pueden ir variando. Creo que el otro era 200 que puse, 300. Lo que les decía yo es que si yo intento llegar a 300 aquí, no sé si es por la precisión de mi mouse que no es tan bueno o por el simulador no me deja admitir llegar a 300 exacto, ¿no? Repito, me sirve bien porque podría simular yo un capacitor real que las medidas nunca son exactas, entonces, qué sé yo. Ustedes llegan hasta ahí, por ejemplo, que creo que es lo que más me deja. Anoto este dato de capacitancia en la tabla. Ahí la anotaría, bueno, lo voy a anotar por ahora. Hago el otro y hago para los otros valores. Aquí estaría, ya no variaría yo aquí el área, ¿no? Sino que estaría variando la distancia. El área fija la establecí como 100. Y puedo ir variando estas distancias de aquí. Okay. El tema, tienen que hacerlo ustedes, sacar datos de tabla y luego usar la fórmula, esta fórmula de aquí, epsilon sub 0, y lo tienen aquí el valor igual si quieren, si les da flojera buscarlo en internet. En la calculadora está como la constante número 32, que ya la hemos usado un montón de veces igual con ustedes, y sacan con la fórmula, ¿no?
aquí colocan con la fórmula con 3 decimales y comparan. Tiene que darles los mismos, ¿no? Aquí, qué sé yo, si lo hacemos teóricamente, podría salir 0.184, 0.181 quizás. Me colocan con 3 decimales, ¿ya? Para comprobar, o con 4, 3 o 4. 3, me faltan 3. Y esto es lo que tienen que hacer ustedes como experiencia. Tienen que usar el simulador, seguir los datos de tabla, colocar los experimentales aquí que salen del simulador y hacer cálculos. Los cálculos también los quiero ver hechos a mano, ¿ok? Hacen la tabla y abajo ponen número 1 y hacen F1 sub 0 multiplicado 100 transforman, obviamente, ¿no? Ya deberían tener en claro esto, milímetros cuadrados a metros, porque la fórmula me exige, siempre las fórmulas las usamos con las unidades básicas, ¿no? Milímetros es metro, faradio es pues faradio, ¿no? Si le muestran microfaradios, ustedes transforman a faradio, etcétera. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Para hacer la conversión y me relleno la tabla, ¿ok? Y tienen que ser iguales los datos, o muy parecidos. Hacen esto como procedimiento y por último, pues la conclusión de toda la vida. Y eso sería el laboratorio. Voy a repetir que tiene que tener el laboratorio para que no hayan dudas. Los objetivos, que son estos dos, copy-paste, ya. El marco teórico, que tienen que ser estos 3 subtítulos, ¿no? Ahora que son 3 subtítulos, espero que sean marcos teóricos de más de una hoja, no los marcos teóricos de definición de diccionario que me pusieron algunos, por favor. Esta fórmula puede ir en el marco teórico porque en realidad es parte de esta parte, o pueden ponerla en procedimiento, ¿ya? Pero me gustaría que esté incluida. El procedimiento no es copy-paste de esto, ¿ya? El procedimiento, bueno, pueden copiar esto, pero si van a copiar esto, añadan después qué hicieron aquí, ¿no? Escríbanlo, ya no es tan complicado, escriban. Ingresamos al simulador FED, establecimos como distancia, o sea, todo eso, que igual no lo voy a decir ya ahorita completo porque se van a copiar, pero escríbanlo ya que hicieron en procedimiento, que no sea solamente esto. ¿Ya? Esto no tiene por qué estar, si quieren pueden colocarlo o no. Y la imagen de la experiencia va a ser esto, ¿no? El screen de cualquiera de sus cálculos de aquí, ¿no? Podría ser de este o de uno más amplio, etcétera. Y la conclusión. Bueno, eso es lo que tiene que haber en los informes. Eso sería por hoy, chicos. La asignatura que sea a las 8, como indiqué en el grupo, por favor, porque yo ahorita tengo que ir a la universidad. Sí, ahorita, ¿saben qué? Una vez. Bueno, ahí. ¿A las 8 de la noche? Sí, porque es el horario que la mayoría terminan sus clases y están libres, en teoría. Ok. ¿Qué son ustedes? SC, ¿no? No quiero que después se estén quejando. ¿SC son? Ahí. Crear tarea. Tarea, ni qué. Bueno, sí, tarea, porque después tengo que... Material. Diapositivas y simulador. Ya, todo en uno de una vez. 4. Mejor hacerlo una vez porque después se me va a pasar o cualquier cosa. Y el simulador, pues este link de acá. Copiar. Ya vieron cómo ingresar. No tienen que darle play ahí en la parte donde yo le di. Pegar. No me deja escribir. ¿Qué pasó? Bien. Ya. La tarea se las publico más tarde. Ya de todas formas no creo que nadie la haga hoy. Una vez ya. Que Fórmula 4. Esta entrega hasta el domingo. Okay. Listo.
Ok. Ya lo creo. Ya, listo, ya tienen todo para hacer laboratorio, no hay excusa. Nos vemos en la noche para los que se animen. Vamos a estar avanzando. Vamos a avanzar tema de capacitores porque es lo que necesitan los otros grupos. Sé que ustedes dieron examen, así que quizás están un poco libres, quizás. Hoy día voy a avanzar capacitores, ya más que nada, asociación de capacitores en serie, paralelo y fórmula. Si quieren repasar, pueden estar, no hay problema. Y si no, pues ya es cosa de ustedes, ¿no? Para que sepan, ¿no? Eso. Nada, chicos, nos vemos la siguiente semana con ustedes. Sí, yo ahorita termino la reunión, no se preocupen. Chao, nos vemos. Hasta luego.